Las elecciones de 1988 han sido consideradas como un momento de ruptura del sistema político mexicano. A partir de entonces se han desarrollado múltiples reformas electorales que han contribuido a transparentar las elecciones y dar certeza a los resultados. Los resultados oficiales de las elecciones de 1988 mostraron un debilitamiento del PRI, partido que pasó de votaciones superiores al 80% en los años 60 y 70 al 50%. Por primera vez se logró que se reconociera a un candidato opositor más del 30% de la votación nacional. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo casi 31% de los votos de manera oficial. Nació en 1934, justo el año en que su padre, don Lázaro Cárdenas, asumía el cargo de presidente de la República. Es ingeniero civil por la UNAM. Fue miembro del PRI y como tal fue gobernador de su entidad y senador de la República. Posteriormente renunciaría a ese partido y fundaría el Partido de la Revolución Democrática en 1989. En tal membresía sería candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Con nosotros hoy Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Usted es una figura de la política mexicana de la época moderna. En las últimas 3 décadas usted ha estado vinculado a hechos muy trascendentes en la vida del país. Quisiéramos primero tener su visión global, sobre todo para las nuevas generaciones que nos ven, que de repente nacen en un mundo democrático, en un mundo más plural, sin conocer cómo era México antes. ¿Cómo es México hoy diferente a cuando usted fundó la corriente democrática hace casi 3 décadas? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo diría que como cambio positivo tenemos, con todos los problemas y asegúnes que quieran ponérsele, una mejor democracia electoral. Falta avanzar sin duda en una mayor equidad, una más igualdad de oportunidades. Hemos tenido, yo diría que 3 décadas de retrocesos en lo que son niveles de vida, en lo que es crecimiento económico en términos generales, pero yo diría que en lo que es democracia electoral, autoritarismo en cuanto a la forma de ejercer el poder, alguna ligera mejora hemos tenido. Ahora, nada más para ilustrarle a la gente, porque la gente hoy no sabe bien cómo era la cosa en los años 80, cuando usted renuncia al PRI, o dentro del PRI funda la corriente democrática y se revela frente al poder presidencial. ¿Cómo se recibía este tipo de decisiones en aquella época? Bueno, eran decisiones muy verticales. Esto es, el partido era parte de la estructura del gobierno y de hecho el presidente de la República, el Ejecutivo, decidía todo lo que debía corresponder realmente al partido, lo que debía corresponder a un partido con decisiones democráticas. Esto es, el presidente decidía quiénes eran los candidatos a gobernadores, quién era su sucesor, que es quizá la decisión más importante, incluso los presidentes municipales de las ciudades principales. Claro. Eran decisiones de carácter presidencial, las listas de diputados, de senadores, pues se palomeaban y entraban los escogidos por el presidente y pues en mucho la influencia de los principales políticos del momento. Ingeniero, el régimen posrevolucionario, en realidad, los fundamentos y la estructura básica se la dio su padre, el general Lázaro Cárdenas. Después sufrió varios cambios, pero de lo que ha pasado en los últimos 30 años, digamos desde el 88 para acá, ¿usted consideraría que estamos en un régimen político distinto del que fue el régimen tradicional del priismo? Creo que estamos en un régimen político distinto en cuanto a que tenemos más vida partidaria, en cuanto a que tenemos mayor distancia y yo diría mayor autonomía del legislativo respecto al ejecutivo, aunque estamos viendo que ahora se están recuperando las viejas formas. Estamos viendo un ejecutivo que está tomando muchas decisiones que debían corresponder en todo caso a la bancada que apoya al ejecutivo dentro del Congreso o a las bancadas que apoyan al ejecutivo dentro del Congreso. Estamos viendo, yo diría, mucha... ¿Hay una regresión, considera usted? Hay una regresión, hay una, yo diría, una falta de autonomía por parte del partido oficial respecto a su relación con el Ejecutivo.
¿Usted cree que podamos restaurar el régimen que había en los años 60, 70 y 80? Muchos lo han sugerido con el regreso del PRI al poder. Mire, en algunos sentidos sí, pero en otros yo diría que no. Yo creo que hay cuestiones irreversibles, como la vida de los partidos políticos. Yo creo que si vemos sobre todo de 97 para acá, pues no ha habido ningún recurso importante que se presente porque los votos se hayan contado mal. Ha habido otras cuestiones, ha habido impugnaciones por otras razones en todos los procesos electorales, pero en ninguno, al menos en ninguno de los importantes, yo diría federales y locales, para elegir un gobernador, etcétera, se ha dicho que los votos estén mal contados. Ha habido otras interferencias, sobre todo del Ejecutivo, dinero sucio, etcétera, en los procesos electorales. Y esto es algo que tenemos todavía que buscar cómo corregir. Durante los últimos 25 años, el país ha sido testigo de una reconfiguración política en todos los ámbitos. En 1988, el PRI gobernaba en todas las entidades federativas. En el 2014 lo hace solo en menos del 60% de ellas. En la década de los 90, tanto el PAN como el PRD obtuvieron algunas victorias electorales estatales. La victoria presidencial del PAN en el año 2000 vino acompañada de mayor pluralismo y alternancia. Sin embargo, todavía persisten 9 entidades de la República que no han vivido la alternancia en sus gobiernos estatales. Ingeniero, en el año 2000 tuvimos una alternancia que no habíamos tenido de manera pacífica nunca en la historia. Siempre había sido por vía violenta o dentro del mismo partido, pero una alternancia de un partido a otro fue en el 2000, lo cual ya le da cierto aire democrático a nuestro régimen político, pero muchos pensamos que hay una asignatura pendiente fundamental sin la cual difícilmente se puede hablar de democracia, que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Muchos se esperanzaron en que con la alternancia y con la llegada del Partido Acción Nacional iba a haber un combate frontal, serio, a la corrupción, pero el hecho es de que no ocurrió. ¿Qué piensa usted que se requeriría para llevar a cabo esa? Pues, ¿Qué se tiene que hacer? En primer lugar, voluntad política por parte de los funcionarios con más alta responsabilidad. Esto es la corrupción. Yo pienso que se tiene que barrer de arriba para abajo. Pero no la ha habido. Hemos visto, ingeniero, que todos los que llegan y tienen acceso a el poder acaban siendo muy parecidos. Yo recuerdo que la izquierda en 1979, cuando los primeros diputados como Pablo Gómez llegaban a la tribuna, fueron muy eficaces en denunciar el abuso del poder. Pero una vez en el poder, y no estoy hablando de Pablo Gómez, estoy hablando de otros, incluido el gobierno de la Ciudad de México recientemente, pues se comportan exactamente como los demás. Esta idea de que la corrupción es el PRI me parece que no es cierto. La corrupción es el sistema y todos acaban siendo muy parecidos. Bueno, yo creo que hay excepciones. Sí. Hay excepciones, sin duda alguna, tanto yo diría en gobiernos como en funcionarios. Pero, sin duda, desde mi punto de vista, lo que falta es, para empezar, voluntad política. Y luego, bueno, sin duda alguna, tomar medidas tanto de carácter político como administrativo, legislativo, y aplicar la ley cuando hay evidencias. Tenemos muchas evidencias y simplemente, pues al final de cuentas, acaban en complicidades, no les podemos llamar de otro modo. Los partidos son muy complacientes con sus propios militantes en general. Hablo de nueva cuenta de todos. A lo mejor unos más que otros, pero en general son como muy complacientes a la hora de proteger a sus militantes cuando se descubre algún escándalo, cuando hay denuncias. Así es, y tendría que ser al contrario. Esto es, yo creo que cualquier partido se enaltecería y sería reconocido si efectivamente denuncia a propios y a extraños. Claro. Hace rato José Antonio Crespo le preguntaba sobre cómo era el régimen político del siglo pasado. Usted fue gobernador de Michoacán a principios de los años 80. Y yo recuerdo que en aquella época, bueno, yo estaba en la universidad, me acuerdo que los gobernadores eran relativamente débiles frente al poder presidencial. Y al menos durante los gobiernos del PAN, los gobernadores se volvieron muy poderosos frente al poder presidencial. Y hoy lo que tenemos es que probablemente la verdadera restauración no está en Los Pinos. A mí me parece que está más en un poder sin control a nivel de las entidades del país, donde muchos gobernadores de todos los partidos no tienen estos contrapesos que ya hay cada vez más a nivel nacional. ¿Cómo ves eso? Posiblemente, pero yo también creo que cada gobierno es distinto. Correcto. ¿No? Cada gobierno es distinto y todo depende también de las cabezas. Esto es, si
se apega a lo que manda la ley, la cumple y la hace cumplir, pues es distinto a quien quiere pasar por encima de la ley y busca en todo caso o complicidades o pasar por encima incluso de responsabilidades de otros, ¿no? Usted fue el primer jefe de gobierno electo en la capital. Así es. Y estuvo 2 años y pico porque luego renunció para... ¿Cómo ve la capital? ¿Ve alguna diferencia respecto de cuando usted dejó el cargo a lo que ha pasado después? Yo creo que hay cambios importantes. ¿Avances para doctor. bien, para mal? Yo diría que avances en términos generales, por ejemplo, en infraestructura, pues se ha avanzado sin duda alguna. Yo diría que en los programas sociales también se ha avanzado, se han reconocido derechos de grupos determinados. Me parece que son sin duda alguna avances. ¿Hubo algo que hubiera querido hacer que no le dio tiempo? Porque en realidad estuvo un periodo muy Bueno, muy pues pequeño. darle más fuerza a muchos programas, sin duda alguna, Sociales, sobre sí. todo de carácter social. Pero, pues, también un gobierno local tiene muchas limitaciones porque muchas cuestiones muy importantes son de carácter federal. Así es. El PRD nació como la aglutinación de diversos partidos de izquierda dentro del Frente Democrático Nacional. En el 2014, la izquierda se reconfigura. Morena obtiene su registro como partido político y de inmediato empieza a marcar distancia con el PRD. En las elecciones internas del PRD, tanto Carlos Navarrete como Héctor Bautista obtuvieron casi el 70% de los votos, por lo que prácticamente son presidente y secretario general respectivamente. Ingeniero Cárdenas, su liderazgo moral está más allá de la coyuntura y yo asumo que usted no competirá el próximo 5 de octubre para la presidencia del PRD. Sin embargo, si usted fuera presidente del PRD por 24 horas, ¿qué decisión fundamental tomaría para ese partido en los próximos años? Si tuviera poder de decisión, acabar con las corrientes. Con las corrientes. Terminar con el reparto de cuotas, el que toda decisión se toma en función de pesos relativos, que me parece es lo que principalmente ha dividido y debilitado al PRD y lo seguirá debilitando si no se corrige. ¿Y es posible pensar en un PRD sin tribus, sin corrientes? Yo digo que sí, y me parece que esa es la tarea principal de quien llegue a presidir el partido, de quienes lleguen a presidir el partido. Me parece que lo principal es lograr que no sean los pesos relativos, sino en realidad perfiles y programas de trabajo, lo que De hecho, caracteriza perdón, al PRD. Carlos Navarrete estuvo aquí sentado y dijo exactamente lo mismo, que para 2015, para él, su método de selección fundamental sería quitar a las tribus como el mecanismo de selección y poner otros criterios como lo más importante. Pues ojalá quien llegue lo pueda hacer. Ingeniero, por otro lado, muchos dentro del PRD dicen que esta ruptura con Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, puede ser algo sano para el propio PRD, porque entonces se delimitan las estrategias, las posturas, una posición más moderada, más institucional, más negociadora por parte del PRD y una postura pues, más contestataria, digamos, de parte de López Obrador, y que eso puede favorecer al PRD, porque entonces puede atraer muchos votos que hasta ahora no ha tenido, precisamente por posiciones más duras, digamos, que ha mantenido López Obrador. ¿Usted opina en ese sentido o sí cree que es un problema el que haya habido esta ruptura? No, yo creo que, bueno, nadie es indispensable y al final de cuentas todos somos necesarios. Esto es un voto y eso siempre cuenta. Pero yo lo que creo es que quien llegue al PRD, si no termina con las corrientes, si no logra una reestructuración interna y al mismo tiempo trabaja para fortalecer las bases territoriales, las bases ciudadanas del partido en todo el país, pues seguirá habiendo una declinación del partido. Si hay, por el contrario, un cambio en ese sentido, pues yo espero que el partido pudiera fortalecerse y si tiene posiciones claras frente a los problemas del país. Para terminar esta agradable charla, ingeniero, ¿qué le dice a los jóvenes del milenio, a los que están en los 18, 20, 22 años, que están viéndonos con duda o ni siquiera ven ya la televisión en tiempo real? ¿Qué le dice a ellos sobre qué hacer con sus vidas como ciudadanos? ¿Qué consejo o llamado les hace? Que conozcan el país, que conozcan los problemas, que traten de buscar las soluciones y que se organicen. Yo diría sobre todo que se organicen para trabajar en favor del país. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.